El miedo se interpone en tu camino, te bloquea. Así que, bueno, ¿cómo eliminas el miedo? ¿Cómo llegas a ese punto en el que estás completamente seguro de lo que haces? Bueno, una forma es practicar, 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 practicar. Hazlo durante 10 años, 20 años, ¿vale? Y construyes esa confianza muy lentamente a lo largo de años de tocarlo. Te deshaces del miedo. El miedo es el problema. Ahora hay otra manera de abordarlo, que no necesariamente toma 20 años. Hoy tenemos a Tom Campbell, autor de la trilogía Mi dedo gordo del pie, que fusiona ciencia, filosofía, física, metafísica, mente y materia. Fue físico de la NASA. En el podcast de hoy hablamos sobre viajes en el tiempo, IA, meditación y cómo cambiar la vida a través de la actitud. También hicimos un podcast con Tom que dura 2 horas y explora su teoría en profundidad. Asegúrate de chequearlo y disfrutar del podcast. Chicos, ¿qué pasa? Tenemos a Tom Campbell de vuelta. Es bueno repetir esto nuevamente, ya que el último fue grandioso, como una clase magistral. Eso es lo que deseo cada vez que te veo, porque siento que necesito anotar y comprender todo. Cuando te miro, estoy completamente concentrado. Agradezco que tomes tiempo para esto. ¿Cómo va todo? ¿Todo va muy bien? Will. Bien, ha sido un buen día hasta ahora. Vale, me gusta oír eso, me gusta oír eso. Así que para la gente que no sabe quién eres, algunas personas obviamente van a haber visto el podcast y te conocen de todas las cosas por todo Internet. ¿Por qué no le dices a todo el mundo quién eres y qué haces? De acuerdo. Mi nombre es Tom Campbell. Soy físico y también soy un investigador de la conciencia. Y supongo que lo que me hace lo suficientemente especial para estar en tu transmisión, Will, es que después de estudiar la conciencia durante unos 35 años, pensé que sabía lo suficiente como para explicárselo a alguien. Y publiqué 3 libros llamados Mi dedo gordo del pie. Y digo, mi dedo gordo del pie no es porque estoy muy orgulloso de él, no me refiero a mi dedo. Es que es una experiencia subjetiva. La conciencia es una experiencia subjetiva, así que esta es mi experiencia. Y no quiero que otras personas piensen que mi experiencia es de alguna manera mejor que su experiencia. Tu experiencia es en lo que debes trabajar. Tratar de copiar la mía solo causará frustración. Tienes que tener tu propia experiencia, no puedes copiar la mía. Eso es todo. Recuerda, cada uno tiene su propia opinión. El dedo del pie es la teoría de todo, esencial para comenzar. Y eso es un término físico creado, creo, por Albert Einstein, que quería crear una teoría que explicara tanto la física cuántica como la relatividad, todo con una comprensión global, porque tal y como están las cosas, la relatividad y la física cuántica son incompatibles entre sí. Ambas tienen un supuesto que la otra, un supuesto que debe ser cierto, que la otra niega que sea cierto. Así que están un poco cruzadas entre sí en la teoría. Y eso indica que hay algo más grande que esas dos físicas, que la física cuántica y la relatividad. Hay algo por encima de ellas que las explicaría a ambas, y eso es lo que él llamó la teoría del todo. Eso solo fue un pequeño dedo del pie en comparación con la física. Lo mío es un dedo gordo que abarca todo, incluido el mundo subjetivo. No solo el mundo objetivo de Einstein, sino también el subjetivo. Y eso no solo explica el dedo pequeño del pie de Einstein, sino que da un objetivo científico del entendimiento del mundo subjetivo, lo cual es algo nuevo. Y básicamente funcionó así. Soy físico. ¿Qué hace un buen físico como yo en un lugar como los estudios de la conciencia? Yo solo casualmente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto para encontrarme con Bob Monroe, para que me enseñara cosas sobre la conciencia. Y tuve mis dudas de físico todo el tiempo. ¿Es esto real? ¿Puede esto ser ciencia? ¿Es real o son solo trucos del cerebro?
Así que pasé unos 35 años pensando en ello, estudiándolo e investigando en lo no físico. En otras palabras, haciendo cosas dentro del mundo de la conciencia y viendo cómo afectaban al mundo físico. Y luego tratando de averiguar varias cosas. ¿Es esto repetible? ¿Puede alguien hacerlo? Ya sabes. ¿Los resultados tienen sentido? ¿Cuál teoría explica su funcionamiento? Bueno, así que tomé todas las cosas que sabía sobre el mundo de mi física, toda la realidad objetiva, y tomé todas las cosas que había aprendido de la conciencia y traté de llegar a un modelo, una única comprensión global que respondiera a todo ello. Respondí a todos los hechos que había aprendido sobre la conciencia, todos los hechos que sabía sobre la física, y llegué a esa comprensión. Y lo hice. Y lo que me sorprendió más que nada, no esperaba esto, pero me sorprendió que tenía ese entendimiento. Podía derivar la física de esa comprensión. Pude resolver la física cuántica. ¿Por qué las partículas deben ser consideradas distribuciones probabilísticas? También comprendí la relatividad. ¿Por qué la velocidad de la luz es constante? Y un montón de otros por qué, como por qué debe haber 3 o 4 números que si los cambias, son números que describen el universo como la gravedad, la gravitación, que es uno de ellos. Y si cambias cualquiera de ellos en el noveno decimal, todo el universo se habría derrumbado, ya sabes, no sería estable. No estaría aquí. Y los físicos llaman a eso el principio antrópico. Y lo que la gran paradoja es cómo es que estos 5 números están sintonizados entre sí a 9 decimales. Y si alguno de ellos cambiara, el universo entero no estaría aquí. ¿Cómo es que todos estos números están afinados así? Si es solo una cosa aleatoria, que evolucionamos, entonces es difícil encontrar 5 números que estén relacionados entre sí hasta 9 decimales de aleatoriedad. Así que pensando al azar, parece ser un buen plan. El universo parece estar hecho a nuestra medida. Y es por eso que lo llaman el principio antrópico. Así que es un gran misterio en la física, y hay muchos otros misterios en la ciencia. En biología, una polilla blanca cambió a polilla negra en solo 20 años al posarse en Gran Bretaña, un lugar lleno de chimeneas y hollín, desde un lugar con mucha arena blanca. Este cambio de color permitió que la polilla se mimetice mejor con su entorno en ese momento, en los primeros días del imperio industrial. Ahora, los biólogos encuentran eso notable porque si nos fijamos en todos los detalles de biología que tendrían que haber ocurrido por casualidad para producir una polilla negra, debería haber tomado más de 100.000 años porque hay montones y montones de posibilidades. Si nos fijamos en todos los cromosomas y cómo coinciden y cómo se expresa el color y todo el resto del ADN y la genética, bueno, hay alrededor de 1 trillón de diferentes maneras que pueden funcionar. Y al azar va a pasar mucho tiempo antes de que por casualidad den con todo negro y bingo, la polilla sobrevive. Entonces, esto sucedió muy rápidamente. 20 años y ya lo tenías. Y solo por lo que es otra en la biología, que es una paradoja. No saben exactamente cómo funciona. Y hay un montón de estas paradojas a través de la ciencia. Y este modelo mío, esta teoría del todo, en realidad responde a todas esas paradojas muy sólidas y lógicas. Y lo hace a través de todas las ciencias. Así que eso es lo que tengo. Es una teoría del todo. Y la teoría del mundo subjetivo en realidad te dirá si estás, digamos, deprimido, te dirá por qué. Y te dará un entendimiento lógico de dónde viene esa depresión. Así que es ese tipo de cosas. Explica todo. Todo, Somos abiertos, ¿verdad? Es lo mismo. sí.
Probablemente es una de las cosas más intrigantes de la investigación sobre la conciencia. Vivimos en un mundo impregnado de ciencia y una visión materialista, lo cual causa que... Obviamente yo no soy científico, pero estudié biología en la universidad. Por supuesto, siempre bromeo diciendo que abandoné la universidad para jugar como profesional, pero parece que el mundo científico, la corriente principal de la ciencia, has explorado muchas cosas, he investigado la conciencia o tal vez la has desestimado y partiendo del supuesto de que se trata de un producto que surge del pensamiento o que no siempre es relevante para la búsqueda de la verdad. Y el sentido de la visión actual del mundo es que el cerebro produce la conciencia y todo se deriva de eso. Y es eléctrico y la sinapsis es fuego y ¡puf! Tenemos vida. Una de las cosas más interesantes que me gustan de la investigación y la búsqueda de la conciencia es que cada persona tiene la capacidad de profundizar en ella utilizando las herramientas con las que simplemente ha nacido. Y hay prácticas, maneras y muchas culturas que han ha tratado de decirnos o poner un entendimiento o tener un punto focal con la conciencia en el centro de ello. Y eso fue para ellos una forma de navegar por el mundo y percibir el mundo. Así que hay muchas cosas en las que quiero profundizar, pero supongo que uno de los lugares más fáciles para empezar es ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Habrá gente que verá esto y sentirá curiosidad por saber cómo eres un investigador de la conciencia. Perdón, y cómo puedo convertirme en un investigador de la conciencia o cómo lo hiciste y qué aprendiste, más específicamente. Bueno, en realidad cuando era un estudiante graduado trabajando en mi doctorado, aprendí a meditar con $25 y un plátano, a un costo decididamente bajo. Meditación trascendental. Trascendental. Era un especial para estudiantes. Creo que cuesta mucho más que eso ahora, pero eso fue hace mucho tiempo. Y de todos modos aprendí a meditar y me resultó fácil. Era natural para mí. Y descubrí que podía depurar mi software con mi mente. En mi mente podía traer una impresión de mi software y podía encontrar todas las líneas que tenían errores. Ya sabes, por qué el software no funcionaba correctamente y podía encontrar esos errores. Y que pensé era realmente genial, pero yo realmente no esperaba que fuera realmente los errores. Me imaginé que era solo yo. Perdón por interrumpir, pero podrías... ¿en qué estado estabas cuando esto pasó? ¿En qué O estado? estado Estado de meditativo, ¿de meditación. acuerdo? Es una meditación trascendental. Recité mi mantra y medité por diversión, ya que tenía errores en mi software, molestándome y estaba tratando. Así que estaba justo en el frente de mi mente. Así que estaba pensando en ellos y, bueno, tengo esta cosa en la meditación que dijo, hey, aquí están tus líneas de código que tienen un problema. Y yo conocía cada línea de código porque yo lo había escrito, así que estaba familiarizado con cada línea y cuando lo comprobé era correcto. Todas esas líneas que me habían aparecido como errores tenían errores y mi código se ejecutaría cuando los arreglara y continué usando eso como una herramienta y yo estaba totalmente sorprendido y asombrado por ello porque como científico mi pensamiento era, ya sabes, yo era un materialista también. La mayoría de materialistas usa una definición operacional de realidad. Si no puedes medirla, si no puedes interactuar con ella, entonces no existe. O si existe, es irrelevante. Si no puedes interactuar con ella, ¿para qué sirve? No existe. Así que ese es el típico punto de vista materialista de la realidad. Pero aquí estoy depurando código en mi mente. Y algunas de estas depuraciones no son solo que salieron de mi subconsciente, porque algunas de estas depuraciones eran cosas como que la llave perforadora había perforado el agujero fuera del centro. Esto fue en los viejos tiempos de la computación, cuando había tarjetas perforadas. Y a veces el error no era nada que hicieras, era el punzón. La máquina perforaba el agujero medio milímetro. Ya sabes, fuera del centro y la computadora no lo leía
Así que eran cosas como esas. Así que no podía haber salido de mi mente subconsciente. De alguna manera sabía que había dejado ese punto y coma fuera del final de la, ya sabes, la línea de código o algo así. Era información que no podía saber. Y sin embargo, de alguna manera lo hice. Así que eso abrió mi mente a que había más en esta realidad que solo lo que se podía medir. Hay otras dimensiones y otras cosas. Cuando conocí a Bob Monroe pensaba, oh, hay una oportunidad para aprender algo aquí de este tipo. Y pasé algún tiempo con él, casi una década. Pasé con él trabajando como 15, 20 horas a la semana. Y finalmente me mostró cómo hacer cosas llamadas fuera del cuerpo, que es donde tu mente está consciente. Ahora, también es muy similar a una cosa llamada sueño lúcido, que es donde entras en un estado de sueño y luego te despiertas en el estado de sueño, donde tu conciencia ahora está a cargo. El sueño no sigue su curso por sí mismo, sino que tú haces lo que pretendes hacer allí. Se llama sueño lúcido. Y había otras cosas, ya sabes, visión remota, sanación, comunicación con otras personas, mente a mente, telepatía, ese tipo de cosas. Así que jugamos y practicamos en todas estas cosas hasta que hubo una enorme cantidad de información y datos y experiencia que tenía que decir, ya sabes, estas cosas son reales y no puedes simplemente desecharlo porque es raro. Son cosas reales y tienen alguna explicación porque no son aleatorias. Haces las cosas de cierta manera y funciona. Si las haces de otra manera, no funciona, no es algo aleatorio. Así que hice mi trabajo para entender cómo funciona, por qué funciona, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y por qué no puedes hacerlo, por qué no puedes hacerlo y entenderlo todo. Así que, si otras personas están interesadas en aprender esto, puedes empezar con la meditación. Esa es una forma clásica de conocer tu mente, de conocer tu conciencia. La meditación es una buena manera de comenzar. Tengo un programa de audio que puedes obtener y descargar después. Puedo decirte cómo conseguirlo. Pero hay un programa de audio y no es muy caro. Y te da un completo curso de entrenamiento completo sobre hacer este tipo de cosas con tu mente, sobre la visión remota, las telecomunicaciones, fuera del cuerpo, ese tipo de cosas, y explica cómo hacerlo y ya sabes las formas correctas de abordarlo y las actitudes que se requieren y más y más y más. Si alguien realmente quiere experimentarlo, esa sería la cosa. Y la razón por la que creé este programa es por la misma razón por la que dije, este es mi dedo gordo del pie. No es tu experiencia, es la mía. Y mucha gente dijo, de acuerdo, vale, pero ayúdame a conseguir esa experiencia. ¿Cómo puedo hacer que sea mi experiencia? Dije, sí, bueno, está bien, me tienes ahí. Debería ayudarte a hacerlo. Terminé con esta formación, con este curso de formación que ayuda a la gente a hacer eso. Y sí, esto tiene un gran impacto en los atletas. Ya sabes, podemos traer a los atletas. Sí, 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 definitivamente. Es definitivamente. algo fundamental. Les encantaría Bien. saber cómo podrían beneficiarse y qué podrían hacer con ello. Es posible soñar lúcidamente, incluso entrenando en un sueño lúcido, pero a veces de forma aleatoria. ¿Podría este curso guiar a alguien por ese camino? Lo que hace es que cuando practicas como atleta, practicas y practicas y practicas y practicas, ¿verdad? Y lo que hace esa práctica es que no solo construye los músculos y el nivel de habilidad que necesitas, pero lo más importante, aumenta la confianza. Cuando practicas y mejoras cada vez más en algo, y muy pronto eres casi igual que todo el mundo, y luego eres mejor que la mayoría de la gente. Y entonces eres tú solo, y los mejores juegan entre sí, porque todos son realmente buenos. Y entonces progresas, y te vuelves aún mejor dentro de ese grupo, y tiene que ver con la confianza más que con cualquier otra cosa. Cuando entras en un partido para jugar, o cualquiera que sea tu actividad atlética, tal vez no en el juego, tal vez sea lanzar una jabalina o levantar pesas o algo así, pero cuando vas a hacer algo como eso, si tienes confianza, si eres sólido, si tu mente sabe que no solo lo vas a hacer, sino que lo vas a hacer muy, muy bien, y no tienes
Ninguna ansiedad como la ansiedad de rendimiento. ¿Voy a hacerlo bien? Eso espero. Realmente necesito hacerlo bien. Si tienes ese tipo de ansiedad de rendimiento, no lo vas a hacer bien, porque esa ansiedad se interpondrá en tu camino. No serás suave, no serás fuerte, no serás preciso, y no tiene por qué ser atlético. Si te paras frente a una audiencia y tienes que cantar una canción, o estás haciendo algo que, tratando de resolver un verdadero problema, es lo mismo. Si te relajas, si tienes confianza, tienes mucha confianza, entonces eres mejor porque el miedo de no, ya sabes, cuando no tienes confianza, tienes miedo. No sabes si lo vas a hacer o no, o si va a salir bien o no, o cómo lo vas a hacer y ese tipo de cosas. Cuando tienes esa mentalidad, cometes muchos errores. El miedo se interpone en tu camino, te bloquea. Entonces, bueno, ¿cómo eliminas el miedo? ¿Cómo llegas a ese punto en el que estás completamente seguro de lo que haces? Bueno, una forma es practicar, 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 ya sabes, hacerlo 10 años, 20 años, ¿verdad? Has estado jugando al fútbol desde que tenías 6 años y llegas al punto en que te sientes realmente confiado y construyes esa confianza muy lentamente durante años de juego. Todo lo que estás haciendo es deshacerte del miedo. El miedo es el problema, ¿entiendes? Ahora hay otra manera de abordarlo, que no necesariamente toma 20 años y que, quiero decir, todavía tienes que construir el músculo y la memoria y la habilidad que es necesario, pero ya sabes, casi todo el mundo puede hacer eso. Si nos fijamos en los deportistas olímpicos, ¿cuál es la diferencia entre el que consigue una medalla de oro y el que no consigue ninguna? Bueno, ambos lo han estado haciendo durante años. Ambos tienen habilidad. Todos saben nadar, correr, saltar o lo que sea que hagan. Todos son excelentes en ello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué gana uno? Bueno, el tipo que gana es el tipo cuya mente está unida y no tiene ningún miedo. Tiene confianza, por lo que no comete ningún error y todo fluye perfectamente. Ese es el tipo que gana. Esa es la diferencia. La mayoría de los atletas te dirán que es un juego mental más que cualquier otra cosa. Cuando no estás bien mentalmente, no juegas bien. Así que otra manera de llegar a ese mismo punto es empezar con la meditación y aprender que no se trata de la victoria en realidad, dar tu máximo esfuerzo. Se trata de estar 100% presente en lo que estás haciendo, ya sabes, lo que estás haciendo. No solo el 80 o 90% con la mente dando vueltas a otras cosas, sino 100% presente en lo que estás haciendo. Eso requiere concentración. Esa concentración es básicamente disciplina mental. Y obtienes disciplina mental después de, ya sabes, 10, 20 años de hacer algo, pero puedes conseguir disciplina mental también a través de la meditación, a través del aprendizaje sobre tu conciencia. Así que puedes desarrollar actitud, esa actitud de ganador, esa actitud de medalla de oro, bajando la mente, tratando con tu conciencia y tu mente, no necesariamente de hacer 10, 20 años de trabajo. En otras palabras, lo consigues mucho más rápido. Todavía conservas tus habilidades. Solo necesitas practicar más. No puedes evitarlo si realmente quieres mejorar. Debes invertir tiempo en aprender y desarrollar esa habilidad. Pero la mayoría de los atletas profesionales ya tienen eso junto. Quiero decir, eso es lo que los hace atletas profesionales. Tienen la habilidad. Entienden el juego y tienen las habilidades para hacerlo. Lo que hace al atleta superlativo es que no tiene miedo. Tiene confianza. Está totalmente concentrado en lo que hace. Está al 100% en el flujo del juego. Y cuando estás en el flujo del juego de esa manera, ya sabes, puedes anticipar las cosas. Sabes a dónde va el balón o qué va a pasar a continuación. Sabes que ese tipo va a hacer lo que hace porque estás en contacto a un nivel más alto que el mundo físico. Estás conectado con las probabilidades en juego, así como con los hechos en juego. Porque una vez que estás en ese estado de calma, las probabilidades en juego, tienes acceso a eso. De otra forma no tendrías acceso a ellas. Así que empiezas a anticipar cosas y sabes lo que va a pasar y sabes cómo
los próximos 3 o 5 segundos lo que va a pasar, y cuando lo haces, ¿sabes cómo lidiar con ello? Sortearlo, superarlo, atravesarlo, porque ya sabes que esa persona va a zigzaguear y vas a ser atropellado por ella porque has anticipado lo que va a pasar. Cuanto más clara tengas la mente y más sólido seas, más acertada será esa anticipación. Así es. Cuanta más confianza tengas, más acertada será esa anticipación. Entonces puedes conseguir esa confianza desactivando tu mente, entendiendo lo que estás haciendo, y puedes ponerte en ese estado en el que estás, en estado de juego, ya sabes, y a partir de ahí creces y simplemente fluye. Y ya sabes, cuando estás en ese tipo de puntos, has jugado buenos partidos y has jugado malos partidos, sin duda todo el mundo lo ha hecho. Y cuando estás en ese buen juego donde todo fluye, pareces saber qué hacer, y es solo todas las elecciones y suposiciones que haces resultan bien y todo funciona. Y ahí es cuando tu mente está concentrada en lo que está pasando y tu mente tiene la disciplina para conectarse con esas probabilidades para que puedas anticipar lo que va a pasar a continuación. Así que esto, ya sabes, este estado mental se trata de todo. Una teoría del todo significa fútbol o algo así. Es parte de ese todo y lo hace. ¿Qué es lo que hace que ese jugador especial, que parece hacer todo bien en un día en particular, qué tiene de diferente? Y lo que es diferente es su estado mental. Eso es lo que es diferente en él. No es que de repente haya mejorado su entrenamiento o su comprensión del juego. No, no es eso. Es que su mente hizo clic en su lugar y estaba concentrado. Puedes practicar eso a través de la meditación, a través de la comprensión de la mente, y llegar mucho más sólidamente hasta que estés así casi en cada partido. Bueno, a veces pasan cosas en tu vida y se interponen en tu camino y no te concentras tan bien y todavía tienes que ser bueno. Pero hay una diferencia entre ser realmente bueno y ser increíble, ¿verdad? Y cuando eres impresionante, todo fluye a la perfección. Eso es la mente, el estado mental. Eso no es un entrenamiento. No es que de repente tu entrenamiento mejore. No es que de repente tu comprensión del juego mejore. Lo que cambia es tu actitud, tu mente. Y lo que realmente está pasando es que estás dejando ir el miedo. Estás dejando ir todas esas cosas que pasan en tu mente que no están jugando. Ese juego. Estoy tentado porque no quiero ir demasiado mucho tiempo en la pregunta del intelecto porque tengo algunas preguntas marginales que realmente quiero que entiendas. Pero si pudieras darme solo un pequeño, tal vez un pequeño vistazo o comprensión de el intelecto sigue siendo una cosa importante para nosotros, ¿verdad? Quiero decir, y es útil y ayuda con el escepticismo y nos ayuda a tratar de averiguar lo que funciona y por qué y etcétera. Exacto. Entonces, se supone que debo usar el intelecto como una herramienta, ¿estás diciendo? Sí, y dejar que la claridad de mi mente, la otra parte que se ocupa de esta parte para la que aún no tenemos buenas palabras, me guíe, y usar el intelecto para ajustar, ¿verdad? En lugar de la forma en que tenemos el mundo ahora, el intelecto lo sabe todo. Debería ser capaz de resolver esto con mi fuerza bruta. ¿Es esa la forma que se supone que Sí. debemos ver el intelecto? Porque parece que, de Ahora acuerdo, mismo somos muy dominantes intelectualmente. Y eso significa que vivimos a través de nuestras cabezas. Resolvemos todos nuestros problemas con nuestro intelecto. Miramos todas las variables que entendemos y vamos a resolverlo. Pero el problema es que eso no funciona porque para resolver lógicamente un problema necesitas mucha información. Pero si tengo un problema, casarme con Sally o con Susie. Tu intelecto no te va a servir de nada porque lo que necesitas es una bola de cristal que te permita ver los próximos 30 años. Eso es lo que necesitas, y no tienes ese tipo de información. Así que lo que sucede es que nuestro intelecto está adivinando la mayor parte del tiempo
que no tienes suficiente información. Pero ahora tienes algo simple como, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde están las llaves del coche? Se supone que tengo que recoger a mi mujer esta noche a las 6 o a las 6:30. Bien, estas son cosas para las que tu intelecto es bueno. Puede hacer estas cosas. Ahora tu intelecto debería estar dando dirección. Así que es tu intelecto el que dice, tal vez debería aprender a meditar. Ese es tu intelecto. Te da dirección, te ayuda a enfocarte hacia donde quieres ir. Pero cuando llegas al desempeño real, cuando llegas a lo que realmente haces, entonces necesitas cambiar al lado intuitivo. Usemos el ejemplo de la mecanografía. Cuando decides a quién quieres escribir y qué quieres decirles, muy bien, ese es tu intelecto. Pero cuando te sientas en la máquina de escribir y lo escribes, eso tiene que estar en el lado intuitivo. El intelecto no sirve para eso. Así que las cosas que requieren, las cosas en las que no tienes información, como con quién me voy a casar, porque no tienes la bola de cristal. Bueno, tu intuición es mucho mejor para hacer esas conjeturas que tu intelecto. La mayoría de las veces, tu intelecto te enreda en una especie de ciclo, y muy pronto estás tan confundido que no sabes qué demonios hacer. Tu intelecto acaba en un fajo de confusión porque no tiene suficiente información. Tu intuición puede decantarse por lo que parece más probable. ¿Qué es lo más probable? Puede encontrar eso. Así que lo que estoy diciendo es que tu intelecto es valioso, lo necesitas, pero es una herramienta. Vives tu vida a partir de tu intuición. Vives tu vida desde un espacio de conocimiento y conexión y relación con la gente, no a través del intelecto, sino de una manera intuitiva, pero aún necesitas tu intelecto para encontrar tu gargis, y necesitas tu intelecto para marcar tu ritmo. Ya sabes qué deberías hacer, a dónde deberías ir, qué deberías hacer con tu vida, qué tipo de carrera te gustaría. Bueno, ese es tu intelecto, trabaja en ese tipo de cosas. Pero cuando llegas a la práctica, te sientas con tu equipo y hablas de cuál es nuestra estrategia. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a este equipo X con el que vamos a jugar? Vamos a ver algunas de las películas que se pasan. Y, oh sí, tu intelecto, bien, está reuniendo todo tipo de información. Bueno, para el intelecto. Pero cuando realmente entras en un campo, está bien que el intelecto se siente y se calle. Necesitas cambiar al modo intuitivo porque tienes los datos. Así que tiene que ser ambas cosas. Por desgracia, en nuestra cultura estamos muy intelecto dominante. Llamémoslo cerebro izquierdo dominante. Mientras que el cerebro derecho, esa parte que es más intuitiva, no le prestamos mucha atención. Decimos, sí, vale, es una suposición. Tengo una corazonada, creo que esto será, esa es mi intuición. Bueno, tus suposiciones viscerales no valen nada. Eso no es, eso es solo adivinar. Estamos hablando de saber, no de adivinar. No te hace mejor adivinador. En realidad sabes lo que las respuestas son. Realmente sabes dónde están esa E y esa T. No tienes que adivinar, no como, bueno, no puedo verlos, pero voy a adivinar dónde están. Bueno, entonces no has practicado lo suficiente. No tienes suficientes datos. Necesitas tu intelecto para abrir los hoyos y ver dónde están, y practicar y practicar y practicar. Pero una vez que practicas hasta el punto de que puedes hacerlo con tu intuición, entonces allí es donde trabajas con tu intuición. Y es para todas las cosas de la vida. Uno de mis ejemplos favoritos es que había un tipo pintando en mi casa y estaba pintando una pequeña carpintería con cristales en medio, ¿sabes? Así que era como un montón de pequeños cristales con madera entre ellos. Ahora, si yo tuviera que pintar eso, necesitaría un poco de cinta adhesiva y yo probablemente regaría pintura por todas partes, pero este tipo no usó cinta adhesiva, no miró ninguna cinta en absoluto. Él solo lo consiguió, golpeó su pincel, lo hizo. Puso su mano, tiró de su mano hacia abajo, era perfecto, perfecto. Cada molécula de madera tenía pintura y cada molécula de vidrio no. Y es como, ¿cómo se hace eso? Y hablé con su jefe y él dice, oh, él solo se mete en su zona. Él dice, él ni siquiera sabe que estamos de pie aquí hablando de él. Sí, él estaba en su zona y él solo podía hacer eso. Entonces, eres mejor en cualquier cosa complicada, cualquier cosa que requiera un montón de, ya sabes, habilidad mecánica como músculo, ya sabes, habilidad moviendo tus brazos y manos, cualquier cosa así, puedes hacerlo 100 veces mejor si lo haces desde el lado intuitivo.
Pero primero tienes que prepararte. No vas a decir, muy bien, soy un gran intuitivo. Voy a salir y ser un jugador de fútbol profesional. Nunca he jugado un partido. Voy a salir y ser muy bueno. Bueno, no, tienes que hacer tu trabajo para aprender, construir tus habilidades y para construir todo eso hay aprender. Pero entonces, una vez que tienes eso, quieres que la intuición sea el maestro que lo use, porque no pensará en ello, simplemente lo hará. Entonces, en ese mismo sentido, antes de cambiar solo la intuición es una habilidad como cualquier otra habilidad. Entonces, esencialmente, es algo que puedes entrenar, entrenar. Es como decir que hay gente en la Tierra que son intuitivos como Michael Jordan, intuitivos en ese sentido caminando por ahí, o acaso saben que son tan buenos en eso, asumen que mi experiencia también es así, son como cuando van a hacer una cosa, simplemente lo hacen con tanta facilidad y son como, oh, ¿cómo es que, por qué estás pensando en ello? Simplemente hazlo. O son este tipo de, ya sabes, supongo que esto es una transición perfecta en como historias del pasado antiguo, historias de los poderes o historias de, ya sabes, esa cosa de nivel marginal. Hay gente ¿Son así. ellos? Sí, De hay gente acuerdo. así. Sí, caminando por ahí y hacer eso. Ahora, la mayoría de la gente llegar a ella solo como la mayoría de los atletas hacen, porque practican, finalmente entran en la zona. Esa zona los relaja y funciona mientras funciona, hasta que consiguen algo que los saca de eso. Pero algunas personas no lo hacen. Algunas personas llegan a ella a través de la meditación. Justo antes de que tú y yo habláramos, tuve una sesión de 1 hora con otra persona y mencionaron al Dalai Lama. Bueno, el Dalai Lama es un buen ejemplo de alguien que pierde la vida por su intuición. Él no está planeando lo que va a decir a continuación, él solo interactúa y recientemente ha tenido mala prensa debido a una mala traducción. Ha estado en las noticias recientemente, pero que era una especie de golpe bajo porque la traducción simplemente no era correcta. Correcto, ¿cierto? Sí, era incorrecta, pero de todos modos, sí, hay personas que viven su vida de esa manera y encontrarás que son muy felices, se sienten realizados. La vida es buena y siempre son positivos. No se quejan, ni presionan, ni se enfadan, no hacen ninguna de esas cosas. Quiero decir, ese es el último nivel de confianza que yo imaginaría. Obviamente, ser capaz de saber que independientemente de la situación en la que estés, sabiendo que, como dijiste, si has cultivado este entendimiento que se aplica en todas partes, ya sea que esté tratando de elegir qué comer, qué trabajo hacer en el campo, cómo hacer dinero, ya sabes, pareja para toda la vida, todas esas cosas, realmente tendrías la máxima confianza si se aplica a través de todo. Y eso hace que sea uno de los mayores esfuerzos que alguien puede hacer. Vivimos en un mundo fracturado. El enfoque es ya, quiero decir, como dijiste, la disciplina mental es necesaria, pero el Vale, enfoque es un poco, ya sabes, es tal. Tenemos que luchar por el enfoque. Quiero decir, probablemente, no sé, ya sabes, tal vez ha habido momentos dentro de la raza humana donde el enfoque parece una locura. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que este tiempo ahora con TikTok y con todo lo demás parece como si se acaba de explotar y que hay un nivel fracturado de enfoque y no parece que nos dirigimos de ninguna manera hacia un mundo donde la gente va a tener ese nivel de enfoque y eso lo convierte en otra transición perfecta a la IA que está en todas las noticias en este momento. Tú, con tu comprensión de la conciencia, estoy seguro de que te han hecho esta pregunta muchas veces, así que probablemente seas un profesional en el manejo de esta pregunta, pero ¿cuál es tu opinión sobre hacia dónde nos dirigimos con esto? ¿Qué significa para nosotros? ¿La inteligencia artificial será consciente? ¿Cómo crees que se desarrollará todo esto? sí es posible que un ordenador sea consciente. De acuerdo, es una posibilidad. Pero la gente inteligente no puede programar la conciencia en un ordenador. Eso no es posible. No se puede programar la conciencia en un ordenador. La forma en que un ordenador acaba siendo consciente es que el ordenador tiene opciones. Tiene su incapacidad para tomar decisiones que son lo suficientemente interesantes para el sistema de conciencia más grande, que es algo así como la fuente de la conciencia.
tiene opciones interesantes para que el sistema se haga consciente, o lo que debería decir, haga que un jugador juegue con ese avatar. Ahora hablo un idioma diferente, puede que te acostumbres, pero los demás probablemente no. La forma en que funciona es que esta realidad en la que estamos, que llamamos universo físico, es una realidad virtual y es computada por la conciencia. La conciencia es lo fundamental, esa es la fuente, es la conciencia. Ahora bien, nosotros que hacemos las elecciones para estos avatares somos jugadores, somos piezas de conciencia. Así que Will y Tom son ambos piezas, subconjuntos de este gran sistema de conciencia, y estamos haciendo todas las elecciones para nuestros avatares. Nuestros avatares son estos cuerpos físicos. Así que ahora todo el mundo que no está familiarizado con esto dirá, wow, eso es muy raro, es una locura. Pero si tienes esta idea de que la conciencia es fundamental y que esta es una realidad virtual computada dentro de la conciencia, con el fin de dar trozos de conciencia, un personaje que interpretar para que puedan hacer elecciones, porque la conciencia evoluciona por la calidad de las elecciones que hace. Si tomas decisiones de baja entropía, evolucionas. Si haces elecciones de alta entropía, te desevolucionas. Así que es un panorama más amplio, y me llevaría media hora hacer que esto suene razonable. Tal vez hice algo de eso la última vez. Pueden volver y mirar eso si no es razonable, y seguiremos, y con eso. Claro, ¿crees que la inteligencia artificial es un beneficio o una desventaja para nosotros? Parece que no somos muy buenos manteniendo el equilibrio. El estado actual del mundo no va bien. Con el uso de herramientas, como que nos obsesionamos. Podría ser de cualquier manera. Nosotros tenemos la oportunidad de tener ordenadores conscientes, como dices, este es el sistema de conciencia más grande, tener una pieza de conciencia jugando a la computadora tal como juega con nuestro cuerpo. Entonces, el ordenador se convierte en otro avatar con un jugador consciente. Esa es la única manera en que una computadora puede volverse consciente. Esa es la única manera en que cualquier cosa puede volverse consciente. Es si un pedazo de conciencia lo controla y toma todas las decisiones por él. Así es como acabamos con un ordenador consciente. Ahora, ese ordenador consciente no va a ser como nosotros. Lo que puedes hacer, lo que la conciencia puede hacer con el avatar depende del conjunto de reglas que define la realidad virtual. Cada realidad virtual tiene un conjunto de reglas. Entonces, si estás jugando a los Sims, hay cosas que tu personaje Sims puede hacer y cosas que no. Tu personaje Sims no puede agitar los brazos y salir volando. Eso no forma parte de las reglas. No puede hacerlo. Entonces, la conciencia solo puede jugar con el avatar según las reglas que le permiten actuar en esa realidad virtual. Bien, entonces, ¿qué puede hacer un humano? ¿Qué permite a los humanos hacer el conjunto de reglas? Tenemos mucho por hacer. Tenemos nuestros cerebros y sistema nervioso central, así como la glándula pineal, que segrega sustancias químicas interesantes para crear cosas interesantes en la mente. Todo esto está en marcha para que el avatar pueda usarlo. El avatar tiene eso, así que la conciencia que interpreta a ese avatar puede usar todo eso. Ahora, una computadora no tiene esas cosas, no va a tener ese tipo de existencia, así que no va a ser como nosotros, va a ser muy diferente. Pero como estamos descubriendo con las IAs ahora que no son conscientes, estas IAs que son solo una especie de realidad y las que van a seguir probablemente en el próximo año o así, no son conscientes porque no tienen conciencia, no están tomando decisiones que son opciones morales y éticas y opciones que tienen mucho significado para ellos. Así que el sistema consciente más grande no está interesado en poner un pedazo de conciencia para controlar esa IA, porque están haciendo procesamiento del lenguaje, y eso es todo. Ahora, puedes coger un ordenador y enseñarle a jugar al ajedrez,
y será mejor jugador de ajedrez que cualquier humano que haya vivido y probablemente que cualquier humano que vaya a vivir. Son muy, muy buenos. Y no es porque le enseñes todos los movimientos, los buenos. Eso era Deep Blue. Registró cada movimiento de ajedrez histórico. Precisaba una enorme computadora para procesar todos los datos. Sin embargo, ahora ya no utilizan ese método. Prefieren utilizar una red neuronal y a partir de eso, dicen aquí están las reglas del ajedrez, aquí están las piezas, cómo se pueden mover y aquí está el objetivo para ganar el juego. Y luego lo dejan jugar cientos de miles, cientos de millones de juegos. Y solo por el aprendizaje se convierte en un muy buen jugador de ajedrez. Juega al ajedrez más como un humano que como Deep Blue, porque Deep Blue es una cosa muy metódica que haría movimientos clásicos y casi se puede ver donde estaba saltando de este juego a algún otro juego que se jugó en el pasado y lo que sea. Era todo intelecto, si se quiere. Ahora no es así. Ahora solo aprenden, juegan a muchos juegos y nadie sabe por qué toman las decisiones que toman. Están moviendo las piezas de ajedrez sin que nadie sepa por qué lo están haciendo. Con Deep Blue podríamos entenderlo porque teníamos información sobre las decisiones que tomaba, pero ahora eso se ha perdido y toma decisiones por su cuenta, sin ninguna obligación. Así que tiene libre albedrío, pero no tiene conciencia. No tiene conciencia. Sigue siendo inconsciente. Y solo tiene conciencia si la conciencia hace sus elecciones por él. Así es como adquiere conciencia. Bien, ahora tenemos estos ordenadores que son buenos procesando el lenguaje. Así que solo hablan, chatean. Por eso se llaman chatbots. Simplemente chatean e inventan cosas porque suenan bien, porque han escuchado miles y miles de horas de conversación y saben qué inventar. Inventar que suene como una conversación, ¿verdad? Así que eso es lo que han hecho. Igual que el jugador de ajedrez. Ha jugado al ajedrez 1.000.000 de veces y ahora es realmente bueno jugando al ajedrez. Entonces dejas que estas cosas... Miren, miles y miles de horas de conversación y son bastante buenas imitando conversaciones y teniendo sentido. Muy bien, ahora eso los hace buenos en un montón de cosas. Hay un montón de cosas que no tienes que ser tan inteligente para hacer, y si eres uno de estos robots puedes hacerlo más rápido que un humano. Así que dices, vale, humano, escribe una novela. Quiero que sea una novela de misterio. Quiero que tenga este tipo de personajes. Quiero que sea da. Lo tienes todo perfilado, digamos, chatbot, hazlo. Bueno, ese chatbot puede escribir esa novela en 1 hora o menos, ¿sabes? Tan rápido como puede imprimirla. Y esa novela será tan buena como la que podría escribir, digamos, un niño de 12 años que tuviera toda esa información. No es genial, pero no es horrible, no tan horrible. Ya sabes, obviamente, ya sabes, tiene algunos lugares simplistas y así sucesivamente, pero no es tan malo. Y si le dieras eso, si tomas ese chatbot, en vez de dejarlo escuchar internet, lo haces leer novelas, y leen 1.000.000 o 1.000.000.000 de novelas, escribiría una buena novela. No escribiría una novela de 12 años, escribiría como un buen escritor adulto, porque lo habrías entrenado en ese tipo de cosas. Así que ya ves, ahora tenemos algo que puede hacer cosas increíbles muy, muy rápidamente. Ya sabes, puede hacer dibujos, simplemente puede hacer un montón de cosas que la gente está haciendo y la gente tarda semanas y meses y años para hacer estas cosas y puede hacerlo, bingo, así de fácil. Y ahora que cambia un montón de cosas, ya sabes, ahora de nuevo no es consciente. Es muy bueno en imitando las cosas que entrena. Si se entrena en el ajedrez, bueno, es bueno en el ajedrez. Si se entrena en, ya sabes, novelas, entonces va a ser bueno en hacer novelas. Si lo entrenas en dibujos, será bueno haciendo dibujos. Todo lo que tienes que hacer es decirle lo que quieres. Y, hombre, puede escupir algo en 1 segundo o 2 que es realmente, realmente impresionante que le tomaría a una persona mucho tiempo para hacerlo. Así que ahora tenemos una nueva herramienta y apenas sabemos cómo usarla. Y la herramienta es cada vez más afilada, ya sabes, casi mes a mes, porque ahora tenemos esta gran carrera entre Google y muchos más
No sé a dónde Aquí, vamos. ¿a dónde vamos virtualmente? Tienes estados, tienes Google, probablemente Facebook. Cada compañía está probablemente corriendo. Me hace preguntarme en cierto sentido. Obviamente esa era la compañía, Super AI. Obviamente la IA es genial. Super AI y Google son los dos grandes que están al frente del pelotón y básicamente se están incitando y forzando mutuamente a ir más rápido. Así que estamos obteniendo esta tecnología a un ritmo muy rápido y la tecnología va a cambiar muchas cosas. Va a hacer una gran diferencia en la forma en que, ya sabes, es como si hubiéramos pasado por la revolución industrial. Bueno, solía ser que todo se hizo en una fábrica. Había un tipo con un músculo y un brazo, ya sabes, tenía que girar las cosas y mover las cosas. Y ahora es como, bzz, y todas estas máquinas están haciendo todo ese trabajo, ¿verdad? Y ahora podemos producir, ya sabes, Sí, 5.000 coches al día, ya sabes, de una cosa grande de automóviles. Bueno, solía ser como 5 coches al mes, ya sabes, así que ahora son 5.000 al día. Bueno, eso es lo que pasa, pero ¿te gustaría estar de vuelta donde solo podían hacer 5 automóviles a la semana? No quieres volver allí. Muy bien, así que solo tienes que adaptarte a usar las herramientas. Así que ahora soy un artista y estoy pensando, oh, estos mocosos de AI me van a sacar del negocio porque todo lo que tienes que hacer es describir la imagen. Y bingo, tienen una que es perfecta. Y me llevará un mes hacer eso, dibujar esa cosa. No, no es que ese artista vaya a perder su trabajo. Ese artista necesita saber cómo trabajar esa trama. Necesita aprender herramientas, a ¿cierto? trabajar esa trama. Y ahora tienes un artista que puede producir 10 veces más trabajo. Y modificarlas, ¿verdad? Me refiero a que una vez que alguien las crea, no hay razón por la que otros artistas no las puedan modificar. No tienen que mantenerlas tal y como están, sino que pueden utilizarlas como herramientas para expresar su propio arte. Entiendo que hay personas preocupadas por la posibilidad de que los niños no aprendan a pensar críticamente o a utilizar su intelecto. ¿Qué deberían hacer? ¿Considerar escribir en un chat GPT y seguir lo que dice el resto? Sería como depender completamente de un teléfono celular y no poder recordar números de teléfono. Todos parecen estar siguiendo la tendencia y eso es fascinante, pero también preocupante. Es fascinante. Personalmente, tengo un proceso de pensamiento similar al tuyo, pero me hace cuestionar qué pasará con los niños de 10 años. Por cierto, nunca hice trampa en el instituto o la primaria, no porque no me gustaran las asignaturas, simplemente nunca se me ocurrió hacerlo. Descubrí más tarde que mis amigos copiaban, pero nunca lo intenté. A pesar de estar centrado en el fútbol, siempre obtuve buenas notas. Es algo curioso y me hace reflexionar. Me hace pensar que todos estos tipos que encontraron formas únicas de hacer eso, ahora solo tienes que pulsar el botón. Sin pensamiento crítico, pasas. Algunos tipos inteligentes aprovechan, adaptan y hacen suya la herramienta. Estos serán quienes sigan destacándose en su trabajo. Se requiere individualismo y añadir algo más. Pero, ¿qué pasa con los demás tipos? Y lo que eso hace en el transcurso de los 10 a los años o tus años de formación, donde realmente necesitas tú como, oh, no me gusta la forma en que esta persona me hace sentir. No me gusta hacer X, Y y Z. ¿Sabes? Si nunca te has hecho esas preguntas y te conviertes en adulto, ¿qué hace eso? Lo averiguaremos, supongo, porque estoy seguro de que vamos a tener algunas. Ya sabes. Sí, vamos a averiguar, pero ya sabes, hay buenas y malas noticias. Cuando se trata de, digamos, la forma en que lo tenemos ahora, está bien. Tenemos esta revolución industrial, ha terminado. Estamos en la revolución de la información, y acabamos de empezar. Ya sabes, esta última cosa en AI es solo el siguiente paso. Ya sabes, va a haber otro paso después de eso, y va a ser cada vez más rápido y más rápido y más rápido. Muy bien, ¿qué hizo la revolución industrial? Muy bien, tienes un montón de gente que tiene muy buenos salarios porque son inteligentes. Son ingenieros, son esto, son aquello. Han aprendido la escuela. Ya sabes, la mayoría de ellos tienen títulos universitarios. Si no, ya sabes, maestrías o doctorados. Se les paga mucho y parecen entender lo que está pasando y tienen un buen manejo de la misma. Y ahí está el tipo que abandonó la escuela secundaria. Ya sabes, no recibió una educación.
y está muy limitado. Cosas muy limitadas que puede hacer. Simplemente no está preparado para hacer mucho en una sociedad moderna. Ahora, antes, cuando lo que tenías que hacer era llevar leña, ya sabes, y llevar agua, y él tenía un montón de cosas que hacer. Él estaba allí con todo el mundo, pero ahora se ha quedado un poco atrás porque para realmente entrar en la economía de una buena manera, requiere educación, requiere habilidades, requiere, ya sabes, ese tipo de cosas. Bueno, cuando tenemos esta nueva cosa que viene, esta IA, ese ya no es tanto el caso. Tomas a un chico que dejó la escuela y sabe cómo hablar con ese chatbot para obtener el tipo de imagen que quieres. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas eso, ¿ves? Así que en cierto modo, sí, vale, más gente va a ser marginada porque este chatbot vaya a hacer el trabajo de 10 personas. Por otro lado, hay un montón de gente que ahora está marginada que no será marginada porque no necesitas saber todas estas cosas. Educación. No necesitas tanta educación para trabajar con un chatbot. Todo lo que necesitas es entender cómo funciona ese chatbot y un sentido intuitivo de lo que el chatbot va a hacer para que tú y este chatbot se conviertan en un equipo y el chatbot aprende de ti y tú aprendes de él. Muy bien, ahora este chatbot es tu mejor amigo. Y entonces tú y yo juntos vamos a aprenderlo muy bien en el mundo porque tú eres el motivador del chatbot y el chatbot no funciona. No tienes que ser capaz de escribir la novela, solo tienes que ser capaz de dirigir ese chatbot para que escriba y realmente lo consiga. Sí, averiguas lo que Y le así gusta a averiguas lo la que la gente gente quiere. y Sí, sí, así que de repente la gente que no tuvo una buena educación, por la razón que sea, tal vez eran pobres, tal vez su familia simplemente no valoraba la educación, tal vez simplemente no están hechos de esa manera, pueden estar bien hechos para lo que viene, así que hay un montón de gente que sería capaz de hacer mejor sin pasar por las viejas cosas formales. Bueno, ya ves, eso es bueno, es un cambio. Es que todo se pone patas arriba y se sacude un poco, simplemente va a ser diferente. No va a ser lo mismo y mucha de la formación avanzada va a seguir siendo necesaria para crear chatbots. Vas a necesitar ingenieros informáticos y vas a necesitar todo tipo de otros lingüistas y un montón de otras personas educadas para trabajar en ese extremo. Pero en cuanto a la producción final de hacer las cosas y escribir libros y hacer widgets y esas cosas, no tanto. Necesitas a alguien más intuitivo que pueda conectar con el chatbot. Dices que el chatbot hará el trabajo, pero seguirá haciendo falta un humano para que ese chatbot haga algo útil. El chatbot por sí mismo no hace nada, ¿verdad? Solo va a sentarse allí y parlotear un montón de cosas que no son útiles, por lo que se necesita un humano para hacer que sea útil. Pero una vez que tengas un buen humano para hacer que sea útil, ahora puede hacer el trabajo de 10 personas. y Y mucho mucho más más rápido. rápido. Va a ser volcando de quién es valioso y quién no, de cómo hacer las cosas. El camino al éxito va a cambiar dramáticamente. Todavía habrá algunos de los otros caminos hacia el éxito, pero no va a ser, oh, obtén un título universitario, especialízate en negocios y estarás bien. Sí, ya no es necesariamente el caso. Así que va a cambiar, va a abrir nuevas oportunidades para mucha gente, va a cerrar oportunidades para otras personas y va a ser los procesos más eficientes, pero al igual que hacer, ya sabes, 5,000 coches a la semana, incluso en un día, hacen cosas increíbles en estas grandes fábricas ahora, porque las máquinas hacen todo el trabajo. Sin embargo, se necesitan hombres con conocimientos para operar, construir, instalar y hacer el mantenimiento de esas máquinas. Entonces, estas máquinas harán un montón de cosas que estamos haciendo ahora que toman mucho tiempo, mucho más eficientes. Vamos a ser capaces de hacerlo mejor y más rápido, pero que va a cambiar, como ya sabes, va a cambiar el valor del trabajo, que va a cambiar el valor de la inteligencia. Hay personas que son muy brillantes y tal vez tienen muy buena intuición, pero nunca lo hicieron a través de la escuela. Bueno, esas personas ahora estarán en gran demanda y las personas que pasaron por la escuela y tienen 5 doctorados, pero que
No pueden hacer que un chatbot escriba un libro. Y bueno, ¿quién lo necesita, ves? Entonces, va a cambiar un montón de cosas y por supuesto no va a suceder de una vez, pero va a suceder rápidamente durante un par de décadas, ya sabes que estas cosas van a tener lugar. Así que no es el fin del mundo, pero es un cambio importante. Ahora, tomó la revolución industrial, ¿qué? ¿100 años? ¿100 años? Desde finales de los 80 hasta ahora, ya sabes, unos pocos cientos de años, para llegar al punto de que está bien, se hizo. Lo tenemos, la industria, ya sabes, las dos cosas, es eficiente, mucho mejor que la gente con la madera tratando de hacer cosas duraderas, ¿sabes? Es mucho mejor ahora, pero ha cambiado todo. Cambió todo el sentido de la realidad que tenemos, y esto, una vez que entremos en esto, la era de la información, va a ser como eso, excepto que no va a tomar 200 años, va a tomar tal vez 20 años. Bien, lo va a hacer mucho más rápido. No va a ser en 200 años que nos acostumbremos a los chatbots. Vamos a tener que acostumbrarnos a los chatbots en un año. Algo nuevo y algo nuevo. Simplemente va a tomar el relevo y habrá muchos cambios en el mundo. Por lo tanto, no es tanto que los niños que vienen que no piensen mucho, no necesariamente van a ser marginados. Depende de lo que estén haciendo. Si tienen un buen sentido intuitivo y si tienen algo así como desarrollar un sentido global de las cosas, pueden hacerlo bien. Sin eso, ya han dejado de lado muchas cosas. Ya no aprenden escritura cursiva. Ni siquiera hacen matemáticas, ya no hacen aritmética mucho, porque todo el mundo tiene una calculadora. ¿Quién necesita sumar, restar, multiplicar y dividir si puedes comprar una calculadora en el supermercado por solo $5? Los niños tampoco están aprendiendo a hacerlo. Cosas también. Además de eso, hay muchas cosas que han sido borradas y dejadas de lado. Es difícil de decir y va a traer a colación un punto, voy a volver a algo que dijimos antes, pero digamos que hay un problema, hay un gran terremoto y toda la gente que hace chips de computadora se detiene, ya no funciona. Vamos hacia atrás, ya no tenemos esa tecnología para apoyarnos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo es, no puedes sumar, restar, multiplicar y dividir y ya no tienes calculadora. Ahora, ¿qué pasa, ves? Así que es difícil volver atrás. Una vez que tienes estas cosas, no es como si pudiéramos volver atrás si quisiéramos. Es difícil volver atrás. Así que como que presionas hacia adelante. Ahora recuerda que hablamos de ese tipo que era intuitivo y podía fluir a través de todo. Su vida era solo un flujo y estás pensando, bueno, vale, él puede conseguir todo lo mejor. Todo saldrá bien para él. Pero ¿sabes qué? Cuando consigues a un tipo y él es así, realmente no le importa mucho. No es tan importante para él ser el mejor en nada. ¿Entiendes? Porque lo que él valora es la relación y el cuidado y la familia y cosas así es lo que valora. Él no valora, ya sabes, ser el primero en aterrizar en Marte y eso, ya sabes, para él no es eso. No es tan importante. No es tan importante. Entonces, ¿qué hace? Ayuda, ayuda a otras personas. Es una gran persona que ayuda a otra gente y tal vez nadie ha oído hablar de él, excepto la gente de su barrio, pero, sin embargo, es feliz. Él es útil a esa gente. La gente le quiere. Es una gran persona porque vive su vida intuitivamente y sabe que lo que realmente importa es la gente y las relaciones, no las cosas. Por lo tanto, no está tratando de impresionar a nadie. Él no está tratando de, ya sabes, hacer puntos. No está tratando de hacerse rico. No está tratando de hacer ninguna de esas cosas. Solo intenta vivir en armonía, ¿entiendes? Así que no es como si acabaras con Superdude, que ahora va y se apodera del mundo porque es muy bueno en todo. No, Superdude en realidad no quiere hacer eso. Es decir, ha perdido su incentivo para conquistar el mundo. Él solo quiere cuidar y ayudar a otras personas a llevarse bien, ¿ves? Sí, claro. Así que esa es la cosa. Así que termina cuando
Ya sabes, cuando tienes esta tecnología, sí, va a cambiar las cosas, pero va a darnos tal vez suficiente producción, con mucha menos gente, que no es que todo el mundo que se queda afuera va a morir de hambre, pero va a haber un montón de gente que tiene mucho tiempo libre, que no lo son, que no tienen que dedicar 3 horas al día. Verás, ahora nuestra sociedad tiene que crecer con ellos. Tenemos que decir, bueno, tenemos computadoras, incluso computadoras conscientes algún día, y están haciendo todas estas cosas maravillosas. Entonces necesitamos, para hacer las cosas que son importantes, como cuidarnos los unos a los otros, ya sabes, preocuparnos por nuestras familias y criar a nuestros hijos y levantarnos a las 7, ya sabes, a las 6 de la mañana para estar en el trabajo a las 7:30. Solo ves a tus hijos 3 horas al día y nadie habla con ellos. Solo se sientan a ver la tele. Todo eso desaparecerá. No quieres hacer eso. Tienes mucho tiempo, pero ahora la gente que piensa y la gente que se preocupa y la gente que sirve, habrá mucha necesidad de eso y mucha gente haciendo eso, pero la sociedad tiene que valorarlo. Son la sociedad ahora como una sociedad capitalista, dice. Solo depende de cuánto dinero ganas. Sí, el dinero es poder. No tienes ningún poder, ya sabes, no eres valioso si no estás en un lugar en el que haces dinero. Es bueno que tengamos computadoras para hacer el trabajo difícil. Y van a escribir poesía. Podemos quedarnos en casa y cuidar de nuestros hijos. Podemos hacer las cosas que realmente importan en la vida. Podemos ir a experimentar, podemos ir a lugares, ver cosas, hacer las cosas que a todo el mundo le gustaría hacer, pero nunca tienen tiempo suficiente para hacerlo porque están demasiado ocupados tratando de hacer dinero para que puedan alimentar a sus familias. Eso es, ya ves, podría ser muy, muy bueno. Podría ponerse muy, muy bien. Por otro lado, digamos que logramos ese crecimiento social y nos atenemos a la regla del capitalismo de, ya sabes, cobrar lo que puedas conseguir. Si no tienes dinero, no eres nadie. Si nos atenemos a eso, entonces podría ponerse muy, muy mal. Ahora mismo hay potencial para ambos. Podría ser muy, muy bueno donde haya un montón de gente que no tiene que ir a trabajar todos los días y tienen un montón de recursos, tienen un montón de dinero para gastar, tienen cosas porque fabricar bienes para ellos es muy barato. Porque tienes un montón de computadoras y AI haciéndolo por ti y trabajan durante horas al día y no necesitan ningún beneficios, ya sabes, seguro bancario. Ellos no tienen, ya sabes, no van a trabajar en grupos, solo trabajan. Y pueden producir estas cosas a precios mucho más altos, de mucha mayor calidad. Y la gente podría simplemente utilizar nuestro tiempo para crecer. La medicina es como sabiamente, ya ves. Así que tienes una posibilidad de que sea muy, muy bueno y una posibilidad de que sea muy, muy malo. Y donde resulta que solo depende de las decisiones que tomemos. ¿Qué tan rápido podemos crecer como especie para tomar buenas decisiones? Podría ser por no poder permitirnos que todos seamos más ricos, aún juntos. Es que tenemos a la IA haciendo el trabajo, podemos permitírnoslo. Si tenemos la voluntad de cuidar y la voluntad de cuidar, ya ves, eso es. Así que lo que es realmente importante ahora no es tanto la IA, pero ¿puede la especie humana aprender a amar y cuidar y deshacerse de su miedo y su egocentrismo a tiempo para tomar las mejores opciones para la tecnología, en lugar de tomar las peores decisiones para la tecnología? Así que el punto fuerte no es tanto la tecnología que nos va a abrumar, sino que podemos crecer lo suficientemente rápido como para lidiar con ella sabiamente. Realmente espero que lo logremos, sin duda. Tengo una actitud optimista hacia la vida en general. Espero que podamos cambiar, adaptarnos y superar estas preocupaciones. Sin duda las cosas serán diferentes, pero confío en que lo lograremos. Mantengamos esa armonía natural en nosotros. Estoy de acuerdo Estoy contigo. de acuerdo. De acuerdo. Digo lo mismo, Sí. siento exactamente lo mismo. Sí. Creo que podemos, Así que pero esperemos, sí. no será necesariamente fácil o un viaje tranquilo. Va a tener algunos baches, va a tener Ya algunos veo. baches bastante importantes, pero creo que llegaremos, creo que ahí es donde terminaremos. Vamos a terminar haciendo
buenas decisiones eventualmente. Claro, porque has tocado otra cosa que quiero comentar aquí antes de que lo demos por terminado. Pero obviamente la revolución industrial tomó un tiempo y esta era de la información va a ser otra cosa, completamente diferente. Sé que no hablas mucho de tus experiencias, especialmente porque no quieres colorear nuestras experiencias con ellas. Pero tengo curiosidad solo en general, porque esto es hablando en términos generales o cualquier cosa específica que te surja. He tenido una fascinación interesante con el tiempo, el viaje en el tiempo, la conciencia como viaje en el tiempo. Es decir, si es posible o no viajar en el tiempo en un sentido físico, en un cuerpo físico, claro, eso obviamente va a ser algo de ciencia ficción muy interesante. La forma en que yo lo veo, es decir, dado que la conciencia realmente no tiene los mismos límites, obviamente, para mí tendría sentido que la conciencia pueda viajar arriba y abajo en el tiempo. Y no sé hasta qué niveles podría ser manipulada. No sé lo que eso significa. Quiero decir, en un estado alterado, alguien puede fácilmente realmente entender y recordar cosas que experimentaron, obviamente solo ellos, de una manera que no lo harían en este estado beta en el que están. En un sentido, para mí, eso es viajar en el tiempo. Quiero decir, si puedo volver a decir cuando tenía 3 años y luego en realidad ir de alguna manera, caminar por la habitación y ser como, esto está aquí y eso está aquí y eso es todo, eso es viajar en el tiempo, en cierto sentido, obviamente. Pero el tiempo, ¿has hecho algo parecido? ¿Has tenido alguna experiencia así? ¿Has, como, ya Puedo sabes? decirte cómo funciona. Decías, puedes volver atrás, ya sabes, esta es la teoría de todo, ¿verdad? Deberías ser capaz de hacer Claro, claro, claro. todo, pero la forma en que esto funciona, el funcionamiento es como dijiste, una especie de viaje en el tiempo al pasado, ¿verdad? Tienes memoria. Y puedes volver atrás y recordar lo que era tener, ya sabes, 6 años y jugar a patear la lata o cualquier otra cosa que hicieras cuando tenías 6 años. Puedes recordar esas cosas. Es una especie de viaje en el tiempo. Bueno, esa es la forma y la única forma en la que podemos viajar en el tiempo, pero no estamos atrapados en nuestra propia memoria. Existe esta base de datos de la que te hablaba, que es una base de datos de todas las cosas que pueden suceder y la probabilidad de que sucedan. Bien, esa es una base de datos llamada base de datos de futuros probables. Ahora no es lo que pasará, es la probabilidad de que las cosas sucedan. Es todo lo que podría suceder y la probabilidad de que suceda. Es una base de datos de probabilidades. A medida que pasa el tiempo, eso se convierte en una base de datos del pasado, ¿verdad? Porque lo que era el futuro se convierte en el pasado. Y ahora la base de datos del pasado es todo lo que podría haber sucedido y la probabilidad de que hubiera sucedido. Eso es el pasado. Muy bien, ahora esta base de datos se remonta a mucho, mucho tiempo atrás. No es solo tu memoria, sino que se remonta tan atrás como nosotros. Ya sabes, se remonta al principio. Así que, en ese sentido, puedes viajar en el pasado porque esa información está toda ahí. Y esta base de datos no es solo como la base de datos de Google. Esta base de datos lo tiene todo. Así que, digamos que eres un gran, gran abuelo. No es solo su nombre y una foto de lo que parecía, pero es todo sobre él, su personalidad, todo lo que pensaba, todo lo que hizo, todo lo que pensaba hacer y no hizo. Está todo ahí, sus sentimientos. Así que todo es un tipo mucho más detallada de una base de datos. Así que sí, se puede volver atrás y se puede ver lo que pasó aquí. Ahora, aquí es solo un hilo. Un hilo a través de eso, todo lo que pasó, la probabilidad de lo que realmente sucedió, es solo un hilo en nuestra historia. También hay muchas otras cosas que nos define. Todo está allí, en la base de datos. Podrías retroceder y preguntarte, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con Sally en lugar de Sue? Ya sabes, terminé casándome con Sue, pero ¿y si yo me hubiera casado con Sally? ¿Cómo habría sido? Bueno, puedes volver a esa base de datos y correr a través de las probabilidades. Eso no está en nuestro historial porque yo no lo hice, pero todas las probabilidades siguen ahí. Las probabilidades de lo que Sue habría hecho, lo que Sally habría hecho, lo que sus padres habrían hecho, lo que sus amigos habrían hecho, lo que tú y tus amigos y tu familia y todos los demás involucrados, ¿ves? Y puedes volver atrás y explorar. Y si las otras cosas, también tienes esa base de datos, pero esa es la única manera que puedes visitar el pasado. Ahora, si quieres volver atrás, digamos, como el terapeuta, y hacer una regresión a vidas pasadas, Claro, claro. a quien fuiste en algún momento de tu vida,
también puedes hacer eso. Sigue siendo todo parte de la base de datos, porque eso todavía está en ese hilo de la historia. Es solo que, bueno, mucho tiempo atrás, tal vez 5 o 6 siglos, verás, puedes entrar en esa base de datos. Eso está disponible para ti, pero aparte de eso, no hay viaje en el tiempo. No se puede volver atrás y la historia es solo registros y promoción. El pasado no sigue siendo el pasado. Lincoln no recibe un disparo en la cabeza todos los días, porque todos los días que vuelve de nuevo no es como el día de la marmota, donde te acuerdas de esa película, donde se sigue reiniciando. Por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto, sí. No es así. Solo pasa una vez y ya está. En cuanto al futuro, aún no está definido. Tenemos libre albedrío. Este se crea con nuestras decisiones, pero hay un futuro posible. Y todas las posibilidades tienen probabilidades y puedes ir a través de esa base de datos y puedes decir, bueno, ¿qué es lo más probable que sucederá si tomo esta decisión? ¿Cuáles son las cosas probables que funcionarán debido a esa elección? Digamos que cambio de carrera, quiero cambiar de carrera y pienso, bueno, ¿qué va a pasar cuando cambie de carrera? ¿Cómo será? Sigue la base de datos probable, pero es solo probable. Puede cambiar. Las probabilidades cambian todo el tiempo, porque cada vez que haces una elección, desaparecen algunas elecciones que antes podías hacer y aparecen otras que antes no tenías. Entonces, digamos que me caso con Susie en vez de con Sally. Bueno, tan pronto como me casé con Susie y tomé esa decisión, entonces había un montón de cosas potenciales que podría haber hecho, como casarme con Sally, que ahora han desaparecido porque tomé la decisión de casarme con Susie. Eso ya no es un potencial, pero ahora tengo nuevas opciones, nuevos potenciales de cosas que voy a hacer con Sally y los hijos que vamos a tener y demás. Son las viejas posibilidades de tener hijos con la otra chica. Así que esas eran posibilidades. Ahora se desvanecen, ya no son posibilidades. No voy a hacer eso. Así que he hecho esta otra cosa. Así que cada elección que haces, las posibilidades de lo que puede suceder cambian. Algunas cosas se cierran, otras se abren con cada elección que haces. Así que las probabilidades están siempre en flujo. Yo solo quería preguntar, sí, ya que las probabilidades siempre cambian y es algo que ocurrirá en el futuro, lo único que me intriga es si el pasado ya está hecho, ¿verdad? Algo que la gente siempre quiere discutir es cómo manipular un evento pasado para afectar algún evento futuro. Entonces tú estás diciendo, bueno, es realmente improbable, no funciona, no puedes volver atrás. Correcto. Apaga el efecto mariposa, ¿verdad? Puedes volver atrás. Ha habido algunas Cierto. películas interesantes hechas de esa manera, pero no se puede volver atrás y... Sin embargo, la línea de tiempo. ¿Hay algún espacio para, yo podría, si vuelvo atrás, digamos que puedo volver atrás y yo podría empezar e ir por una línea de tiempo diferente y vivir esa vida como una línea de tiempo diferente y ver cómo la persona aquí usar no es eso? una posibilidad, es solo una etapa interesante. Ahora puedes bajar en esa base de datos y cambiar las cosas. Bien, bajamos en esa base de datos y decimos, bien, quiero ver la realidad en la que ese tipo, el general fulano de tal que intentó asesinar a Hitler, en realidad asesinó a Hitler. Pero Hitler solo llegó a la mitad de la guerra y fue aniquilado. ¿Y cómo cambiaría eso las cosas? Aquí hay uno que hice una vez. ¿Y si las potencias del eje, Japón, Hitler e Italia, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Cómo seríamos aquí? Y empecemos desde 10 años después a 20, a 50, a 100, a 110 y veamos cómo serían las diferencias. Bueno, todo eso está ahí en probabilidad. Así que puedes ir a través de eso, puedes ver cómo habría sido. La potencia del eje gana, los aliados pierden, y cómo sería el mundo en el tiempo, con el tiempo, a través de ese pasado. Estas son solo probabilidades. No es necesariamente el hecho de que habría sucedido, pero son solo posibles eventos en función de los actores y más. Entonces puedes hacer eso. Así que puedes cambiar las cosas en las probabilidades e ir a ver las cosas, pero en realidad no cambia nada. Solo estás jugando en una base de datos. Solo estás en una base de datos y estás siguiendo alrededor de probabilidades. ¿De acuerdo? Así que puedes hacer eso, pero en realidad no puedes
cambiar esta vida y terminar. Oh, eso es Hollywood. Ahora Hollywood puede hacer eso. Hollywood hace todo tipo de cosas. Ya sabes, vuelven atrás y cambian algo, y de repente, el mundo perfecto está todo cambiado para que coincida con eso. Y no funciona así. La realidad no es así. La realidad es que el tiempo es algo fundamental. El tiempo es fundamental. El espacio no es fundamental. El espacio es computado, pero el tiempo es fundamental. Así que tienes una flecha fundamental de tiempo y las cosas suceden. Eso es todo. Son historia. Suceden. Ahora puedes volver atrás y jugar con las probabilidades y las posibilidades, pero no puedes cambiar las decisiones que se toman. No cambiará tu presente actual. eso. Eso es algo fascinante. Una de las cosas que creo que sería genial es esforzarse por comprobar, obviamente a través de lo que sea, una práctica meditativa y realmente ir y ver y mirar esto y tratar de manipularte a ti mismo. Quiero decir, en general, lo que me encanta de lo que has hecho y de la investigación que sigues haciendo es que lo haces. Es muy frontal y muy personal y tienes que hacerlo y tienes que experimentarlo. También el hecho de que estés llamando a la gente a hacer sus propias experiencias es algo enorme. Vivimos en un mundo lleno de dogmas en el que la gente simplemente descarga su pensamiento en una religión, en la ciencia o en el tipo de la esquina que dijo algo y ni siquiera lo analizan, sea lo que sea. Me encanta el hecho de tomar esa información, al igual que dirías, tomar la información de aquí, de allí, de la otra, dejarlo y luego ir a comprobarlo tú mismo. Me encanta esa clase de práctica y lo que puede hacer por ti. También confía en ti mismo para tomar tus propias decisiones en lugar de depender de lo que otros digan que es lo mejor. No es solo un asunto de intuición o de seguir a los demás, por eso lo haré. Con todo esto en mente, es un recordatorio de cómo debemos luchar por lo que deseamos. No queremos exagerar nuestra información, ya hemos tenido suficiente. Tú no eres tiempo limitado. Estoy en una situación muy única en este momento. Normalmente tendría que irme, pero ahora no. Así que puedo quedarme aquí mientras estés interesado. Estoy recibiendo muchos mensajes, así que tengo que hacer una pregunta más a nuestro productor. Sigamos 5 minutos más y luego hablaré con él porque sé que necesita coger todo esto. Tiene un vuelo temprano. Le diré a mis editores que dejen esto para que pueda burlarme de él aquí. Pero tengo todas estas otras cosas escritas, pero una de las cosas en las que quiero entrar, yo menos, vamos a ir allí ya que nos hemos ido en la medida de los viajes en el tiempo. Los ovnis son también una cosa que están en el... Obviamente ovnis, no extraterrestres, solo cosas que están volando en el cielo. Eso también tiene que ser algo que has encontrado, me imagino, fascinante. Otros seres, otras entidades. Ha sido una pregunta desde que puedo recordar, obviamente leyendo sobre ello en cualquier parte de la historia. ¿Qué te dice tu intuición, tu entendimiento sobre eso? Y también, ¿hacia dónde vamos? ¿Sientes algún cambio en cómo entendemos otras entidades y dimensiones? Extraterrestres, como sea que funcione. No tengo ni idea. ¿Has mirado eso en absoluto? Oh, sí, claro. Sí, Está en tu... tu mundo, sí. Sí, así que resulta que las cosas alienígenas y en particular los objetos que están volando alrededor, pero incluso los propios alienígenas, están mayormente en el espacio mental, no tanto en el espacio físico. Déjame ponerlo de esta manera. El sistema de conciencia lógica quiere ayudarnos a salir de la rutina en la que estamos, que es una especie de rutina de baja calidad de conciencia, y abrir nuestras mentes a nuevas cosas, nuevas ideas, otras formas de ver el mundo, ese tipo de cosas. Porque ese es el primer paso antes de que podamos convertirnos en esa humanidad que deja que los robots hagan el trabajo y nosotros cuidamos de los nuestros, cuidamos los unos de los otros. Para abrir nuestras mentes y desprendernos de creencias, debemos hacer cosas que nos ayuden. A veces, una experiencia fuera del cuerpo puede lograrlo. Como experimentaste, eso abre la mente, ya sabes, es totalmente
cambia tu sentido de lo que es la realidad y hace ese tipo de cosas. Lo hace a veces a grupos de personas y los extraterrestres son parte de eso. Así que piensa en esto como una realidad virtual. Bien, esto es una realidad virtual. El sistema lógico consciente toma parte de sí mismo para ser el servidor, está sirviendo. Tú, como parte de la conciencia, estás recibiendo el flujo de datos. Ese flujo de datos es esta realidad. Ahora, el sistema lógico consciente pone un objeto volador no identificado en tu flujo de datos. ¿Por qué haría eso? Porque ayudará a abrir tu mente para que veas cosas que son más grandes que solo lo que conoces. Ya sabes, que solo esta ruta. Hay otras cosas ahí fuera, hay otro tipo de dimensiones de la realidad, hay otras fuentes. Entonces, mucho de eso que ves no es que no sea real. Cualquier cosa en una realidad virtual, la información es real. Pero vemos este mundo real, ya sabes, este micrófono que está delante de mí, este ordenador que está delante de mí, ya sabes, todo es información. Igual que en Los Sims, el personaje de Los Sims entra en un bar, compra una cerveza, el camarero la coge, la desliza por la barra, y la cerveza se desliza por la barra, y se detiene delante de la persona que la coge, y puedes oír el tintineo del vaso cuando golpea la barra, y, ya sabes, puedes hacer todo eso. Bueno, es computado. Bueno, es fácil poner un objeto volador no identificado alrededor. Es fácil de poner en ciertas personas flujos de datos. Bueno, necesitabas una experiencia fuera del cuerpo en tu flujo de información para abrir tu mente y desarrollar tu lado de la meditación. Aunque no sabías por qué, tenías conciencia de su importancia. Y así llegó a ti, porque es realmente relevante. ¿Y por qué te llegó? Porque estabas preparado. Estabas preparado para ello. No gritaste y dijiste, oh no, y luego lo negaste y huiste de ello. Dijiste, sí, estuve allí, hice esto, lo sé, esta es mi experiencia y la asumo. Tuviste ese coraje y estabas preparado, así que lo conseguiste. Habrá gente que esté lista para ser observada, para ser, ya sabes, para ver un ET, para que uno aterrice en su patio trasero, para que un objeto volador aparezca, y solo ayuda a nuestra cultura expandir su pensamiento a cosas más grandes que lo que tenemos y lo que sabemos. Así que es un abridor de mentes. En gran parte de eso se trata. Es un abridor de mentes que se nos da para ayudarnos a crecer, porque estamos llegando a un punto en la era de la información y vamos a tener que hacerlo en unas pocas décadas o no lo lograremos, no nos irá tan bien. Vamos a terminar yendo hacia atrás y de evolución y muy pronto la gente estará tratando de encontrar la manera de añadir más oferta y proporcionar. Correcto, sí. Estrellas encima, sí. Sí, no nos va a ir tan bien si no crecemos y crecemos muy rápido. Así que el sistema ha estado, durante el último montón de décadas, tratando de ayudarnos a salir de nuestros surcos mentales, dándonos cosas como objetos voladores no identificados. Oh, ya sabes, un caza de la Fuerza Aérea encuentra un objeto no identificado. Lo siguió por 100 millas y desapareció en el aire. Oh, caramba, ¿qué es todo eso? ¿Ves? Bueno, estudiemos eso y veamos. Bueno, vamos a estudiarlo y por supuesto no llegan a nada. No hay nada que encontrar. Es solo un suceso que ocurrió y que te abre la mente. Así que no es que esos sucesos no ocurran. Ocurren. Pero no es necesariamente ETs de otros planetas volando en naves físicas. Verás, no hay naves físicas, no hay cuerpos físicos, no hay árboles físicos o casas. Lo físico no existe, es una realidad virtual, es solo información. Podría darte un argumento sobre la paradoja de Fermi. Es otra paradoja que este modelo resuelve. Y en la paradoja de Fermi verías que es muy probable que no haya ETs. No hay otra vida en el universo que no seamos nosotros. Ahora eso suena como, bueno, ¿cómo podría ser? Miles y billones y trillones de estrellas y planetas. Ciertamente tendríamos algo más. Esta es una realidad virtual. Lo único que se renderiza es cuando algún jugador pide los datos en su flujo de datos.
El hecho de que miremos ahí fuera y veamos todas estas cosas no significa que se estén renderizando. No se renderizan, excepto si alguien mira por un telescopio. Renderizan un poco y apagan o mueven el telescopio. Eso ya no se renderiza. ¿Lo ves? Sí. Y yo podría entrar en una discusión allí, pero ¿cuántos asientos necesita el tipo más grande de sistema? En otras palabras, ¿cuántos jugadores necesita en los juegos con el fin de ayudar a su evolución? Bueno, está bien, solo tiene lo que casi 1.000 millones aquí. Y Bien. otros marcos de realidad que no son hay otros marcos de realidad por ahí también, y los he visitado y he estado en ellos, y tienen poblaciones también, así que hay múltiples realidades virtuales alrededor y todas tienen jugadores. ¿Cuántos jugadores necesita el sistema antes de que los gastos generales para mantener a ese jugador, que es un flujo de datos, en constante actualización sobre lo que están experimentando, ya sabes, todos sus sentidos y así sucesivamente? Entonces, el precio de esa sobrecarga para el flujo de datos y hacer un seguimiento de ellos y todas las cosas que hacen y las cosas y cómo interactúan con otras personas y todo eso, eso es un coste. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, cada sistema tiene esta curva donde la relación costo-beneficio es la más alta y después de eso se desvanece. Y ya sabes, un jugador más. Los gastos generales son superiores al dinero que obtienes con tu jugador de 1.000 millones. Si tienes tantos jugadores, otro jugador simplemente no añade mucho al sistema. Todavía hay un costo, cada costo, ya ves. Algún punto donde se obtiene este punto dulce de conseguir el mayor beneficio, ya sabes, por el costo. Más que eso, está empezando a costar más de lo que vale. Así que, Sí. ¿cuántos asientos necesita? Tengo 1.000 millones aquí. Y sé que tiene otras realidades virtuales, así que podría ser que solo seamos nosotros. Y todo este universo no son trillones y trillones de soles, no son solo puntos de luz. No hace falta ser muy listo para modelar puntos de luz. Es fácil modelar puntos de luz. No tienes que modelar puntos de luz para la gente donde está oscuro. Y solo a aquellas personas que están mirando hacia el cielo. Ya sabes, nadie más obtiene nada de los puntos de luz. Simplemente no están siendo renderizados. Una piscina de residuos. No te son mostrados. Cuando lo piensas en realidad virtual, en lugar de una realidad física con todos esos trillones de posibilidades para ETs para evolucionar, y ves eso, piensas, bueno, por supuesto que tiene que haber ETs porque ni siquiera estamos en una parte antigua del universo. Ha habido partes del universo que son de hace 1 trillón de años, ¿sabes? Ellos tendrían todos, sin duda habría mucho más avanzado que el nuestro, viniendo por ahora, pero una vez que lo ves como una realidad virtual, te das cuenta de que no es necesariamente el caso. Ese no es el punto. Todas esas cosas no son necesarias a menos que el sistema necesite todos esos espacios. Necesita muchas unidades de conciencia para evolucionar, ya que ese es su objetivo. Se trata de un sistema en constante evolución. Entonces, creo que los límites en cuanto a beneficio versus costo, beneficio frente a costo, probablemente ya hemos llegado bastante cerca de, ya sabes, no sé si se necesita mucho más. Ya No veo. necesitamos 100.000 planetas más con 10.000 millones de personas en ellos. ¿Sabes? No añade mucho a lo que está pasando. Genial. Para comprender o al menos intuir tu objetivo, en definitiva. Así, con el verdadero fin de la mente única. Eso tiene mucho sentido, obviamente, ya que la naturaleza es altamente eficiente. No hay desperdicios. Las cosas tienen sentido, como los números también. No hay mucho desperdicio en ese sentido. Muchas de las llamadas residuos son difíciles de entender. No sé si sabrías más, obviamente, más adelante, a medida que aprendamos más. La materia oscura es una de estas cosas, lo descubrimos, o el ADN basura, esa es otra buena, ¿verdad? Vamos a descubrir posiblemente, ya sabes, tiene algún tipo de significado, tiene algún tipo de algo que no entendíamos, algo que podemos, ya sabes, ahora utilizar o etcétera. Eso también me parece increíblemente interesante. Pero todo el mundo aquí se va a morir por ir a averiguar dónde y cómo. Sé que tienes un canal de YouTube impresionante donde se puede profundizar en esto.
Obviamente enlazaremos con los libros y con todo. Ese curso de aprender a entrar en conciencia, ir a MBT Events. Sí, sí. mbtevents.com. Esas son las personas que hacen todos mis programas y demás. Y los que están en un servidor, están Enlace en a el la misma. servidor de Soundwise. Así que puedes ir allí y tendrán todo el material a la venta y ese tipo de cosas. También pueden acceder acuerdo. a través de mi sitio web. Lo enlazaremos. Pero también sí. animo a sus oyentes a ver el otro video, el otro podcast, ya que mencioné muchas cosas allí. A eso también. Aquí está allí. Y sin el fondo, muchas de las cosas que digo suena un poco loco. Ya sabes, pero si realmente lo entiendes, en realidad tiene mucho sentido. Pero con el trasfondo suena como, ¿qué está fumando ese tipo, sabes? Nueva Sí, está información. bien. Vamos a enlazar a ella y obviamente vamos a crear algunos cortos y cosas diferentes a su alrededor también. Así que nos aseguraremos de que todo el mundo tenga una comprensión perfecta, tal vez incluso en ciertas cosas donde es necesario. Pero, como he dicho, vamos a vincular a todo. Me encanta ahondar y sumergirme en tu mundo porque siempre, quiero decir, aprendes mucho y luego tienes que ir a experimentarlo. Así que gracias una vez más, obviamente, por tomarte el tiempo. Bueno, Will, gracias por invitarme. Siempre disfruto de estas conversaciones contigo. Así que si tus oyentes realmente, ya sabes, se entusiasman con ello, entonces lo haremos de nuevo. Me encanta.